«Papá, él estaba en la barriga de mamá conmigo». Esa frase inocente dicha por Felipe mientras señalaba a un niño sucio, solo, encogido en la acera, hizo que mi corazón se acelerara de una forma que nunca antes había sentido. El tiempo pareció detenerse y todo a mi alrededor perdió sentido por un instante. ¿Había escuchado bien? ¿Cómo podía mi hijo decir algo tan absurdo y profundo al mismo tiempo? ¿Quién era ese niño que parecía invisible para el resto del mundo? Bienvenidos, soy Marcos Paulo, el narrador de historias. Suscríbete al canal, deja tu like en este video y comenta desde qué ciudad nos estás viendo. La noche estaba fría. El viento susurraba antiguos secretos por las calles vacías. Las luces amarillentas de los postes parpadeaban, proyectando sombras extrañas en los muros manchados. Sostenía la mano de mi hijo Felipe, de apenas 5 años, mientras cruzábamos esa acera que tantas veces habíamos recorrido sin grandes sorpresas. Pero esa noche, algo cambiaría nuestras vidas para siempre. Fue entonces cuando dejó de caminar, casi haciéndome caer. Me agarró la mano con fuerza, abrió mucho los ojos y señaló hacia la esquina oscura del callejón. Su pequeño dedo temblaba y su rostro inocente mostraba una extraña mezcla de miedo y curiosidad. «Papá», dijo en un susurro casi imperceptible. Mi corazón se aceleró, sin siquiera entender por qué. Seguí su mirada, confundido. Allí, apoyado contra la fría pared, estaba un niño sucio, con la ropa rasgada, abrazando sus rodillas como si quisiera desaparecer. Sus ojos brillaban en la oscuridad, enormes y llenos de dolor. Parecía tener la misma edad que mi hijo, pero tenía un aire tan viejo, tan cansado, que dolía solo con mirarlo. «Él estaba en la barriga de mamá conmigo», completó Felipe con la voz entrecortada. Fue como si el mundo se hubiera detenido por un segundo. Sentí un peso aplastante en el pecho. El aire desapareció de mis pulmones. ¿Cómo? ¿Qué tenía que ver ese niño desconocido con mi esposa fallecida, con nuestra familia? Todo giró a mi alrededor. «¿Qué dijiste, hijo?», pregunté, intentando controlar el pánico, pero Felipe no respondió. Continuó mirando al niño en el callejón, los ojos llenos de lágrimas, como si viera mucho más de lo que yo podía comprender. Aquello me erizó de pies a cabeza. De repente parecía que estaba ante algo sobrenatural. El niño sin hogar levantó el rostro lentamente, fijando sus enormes ojos en nosotros. Había un brillo triste, casi un silencioso pedido de ayuda. Entonces esbozó una leve sonrisa, tan frágil que parecía que se rompería en el aire helado. Mi estómago se revolvió. ¿Quién era él? ¿Por qué Felipe hablaba así de él? A lo lejos, un perro ladró, rompiendo el silencio sepulcral de la calle. El sonido rebotó en los muros, devolviéndome a la realidad. Pero ya nada parecía normal. Sentí una necesidad casi desesperada de proteger a mi hijo de ese niño, o de proteger al niño de algo que no comprendía. Estaba confundido, asustado, invadido por una extraña culpa. «Vamos a casa, Felipe», intenté decir, pero mi voz salió débil. El niño sin hogar seguía mirándonos, inmóvil, como si esperara algo importante de nosotros. Felipe apretó mi mano aún más fuerte. Sus ojos estaban fijos y las lágrimas empezaron a rodar silenciosas por sus mejillas sonrojadas. En ese momento sentí que nuestra vida había cruzado una línea invisible. Algo mucho mayor de lo que podía imaginar estaba comenzando. Y en el fondo estaba seguro de que ese niño no estaba allí por casualidad. ¿Qué significaba? ¿Qué tenía que ver mi esposa muerta con todo esto? Aún no lo sabía, pero mi corazón gritaba que esta historia sería mucho más oscura y reveladora de lo que jamás podría suponer. Me llamo Marcos, tengo 34 años y hasta hace unos meses juraba que mi vida había encontrado cierto equilibrio. Perdí a mi esposa, Elena, hace 2 años, después de terribles complicaciones en el parto de Felipe. Desde entonces, todo lo que he hecho es intentar mantener nuestro pequeño mundo de pie, equilibrándome entre el trabajo agotador como técnico de refrigeración y la gigantesca tarea de criar a un niño tan sensible.
Siempre he sido un hombre práctico, de esos que prefieren los números y los tornillos a los sentimientos. Pero desde que Elena se fue, tuve que aprender a ser consuelo, ser afecto, ser todo. Y por más que me esforzara, a veces veía en los ojos de Felipe una nostalgia que dolía hasta en mí. La nostalgia de una madre que apenas conoció, pero que sentía todos los días. Vivimos en un barrio sencillo, en una casa que conseguí con mucho esfuerzo. El alquiler era asequible, el vecino era tranquilo, y Felipe adoraba correr por el pequeño patio con el perro, Tobías. Por fuera, parecía una vida normal, hasta feliz. Pero por dentro, yo cargaba un vacío que nada llenaba. Felipe siempre fue un niño dulce, demasiado imaginativo para mi gusto. Inventaba amigos invisibles, hablaba solo en el patio, se reía del viento. Yo intentaba no preocuparme. Es solo imaginación de niño, decían. Pero a veces decía cosas que me helaban la sangre, como cuando contó que mamá lo visitaba de noche para cantarle canciones de cuna. Era difícil. Trabajaba todo el día y llegaba a casa exhausto. Aún así, me esforzaba por sentarme en el sofá con él, escuchar sus historias fantásticas y fingir que todo estaba bien. Lo que más quería era ver a Felipe crecer feliz, aunque mi corazón estuviera siempre medio roto. Mi mayor deseo era simple, asegurarme de que nunca se sintiera tan solo como yo me sentía, pero no tenía poder para cambiar muchas cosas. El salario apenas alcanzaba para lo esencial, las cuentas siempre estaban atrasadas y el peso de ser padre y madre al mismo tiempo me aplastaba un poco más cada semana. Aún así, cada día al despertar le prometía a Elena en silencio que haría lo imposible para que nuestro hijo tuviera lo que necesitaba. El dolor de la pérdida me hacía despertar de madrugada, sudando frío, esperando encontrar a Elena a mi lado. Pero la almohada vacía era un cruel recordatorio de que se había ido, llevándose consigo una parte de mí. Solo quedábamos nosotros dos, Felipe y yo, intentando reconstruirnos, cada uno a su manera. Por eso, aquella noche extraña en que Felipe señaló al niño del callejón y dijo esas palabras absurdas, mi mundo casi se derrumbó de nuevo. Podía lidiar con cuentas atrasadas, con el cansancio, incluso con la soledad. Pero no estaba preparado para enfrentar fantasmas del pasado, mucho menos si venían en forma de un niño vivo, con ojos que parecían cargar un antiguo secreto. Y allí, mirando a Felipe tan vulnerable, tuve la terrible sensación de que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría nuestra historia para siempre, como si el universo estuviera a punto de obligarme a abrir una puerta que jamás pensé en destrancar. Al día siguiente de ese extraño encuentro, intenté seguir con la vida normalmente. Preparé el desayuno, dejé a Felipe jugando en el patio y salí para el trabajo. Pero mi mente no dejaba de martillar la imagen del niño en el callejón. Sus ojos eran un grito silencioso que me perseguía. Esa noche soñé con Elena sosteniendo a dos bebés en los brazos, llorando en un pasillo oscuro. Me desperté con el corazón desbocado. Cuando fui a buscar a Felipe en la escuela, la maestra me llamó aparte. Su hijo hoy estuvo muy aislado. Dijo que estuvo hablando con su hermano durante el recreo, pero no había nadie allí. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Sonreí forzadamente, cambié de tema, pero el miedo empezó a tomar forma dentro de mí. Esa noche, Felipe durmió abrazado a mí. En medio de la madrugada, me desperté con él hablando en voz baja. Papá, mi hermano tiene frío, no tiene manta, no tiene casa. Abrí los ojos y sentí el estómago hundirse. ¿Qué hermano, hijo?, pregunté casi sin voz. Felipe solo sonrió somnoliento y volvió a dormir. Pasé el resto de la noche mirando el techo, escuchando la tranquila respiración de mi hijo, mientras mi cabeza intentaba encontrar lógica en todo eso. ¿Sería solo imaginación? ¿O una forma extraña de lidiar con la ausencia de su madre? Pero algo en mi interior gritaba que no era solo eso. Al día siguiente, Felipe desapareció del patio. Casi me dio un infarto cuando me di cuenta.
Salí corriendo por el barrio, gritándolo como un loco, hasta que lo encontré sentado en la acera, sujetando la mano del mismo niño del callejón. Los dos estaban tan juntos que parecían hermanos de verdad. Cuando me acerqué, el niño se encogió, mirándome con pánico. Parecía listo para huir. Felipe, en cambio, se enojó. «No lo asustes, papá. Él también es mi hermano, ¿recuerdas?» No supe qué responder. Tomé a Felipe en brazos y miré al otro niño. El dolor en sus ojos era tan evidente que casi lloré allí mismo. Volvimos a casa con Felipe en brazos, pero la mirada del niño sin hogar se quedó pegada en mí como un peso. Sentí que había fallado de alguna manera terrible, que quizás yo era responsable de ese dolor, sin siquiera entender cómo. Al entrar, me senté en el sofá, temblando. Felipe acarició mi rostro y dijo con la naturalidad de quien habla del cielo azul: «Él también salió de la barriga de mamá, solo que se perdió. Lo soñé con ella contándolo». Fue como recibir un golpe en el pecho. La realidad pareció girar. Mi respiración falló. En ese instante, algo dentro de mí se rompió, como si el pasado estuviera regresando para cobrar una deuda antigua, una que ni siquiera sabía que existía. Y tuve la certeza de que aquello era solo el principio. En los días que siguieron, la presencia del niño sin hogar se volvió casi rutina. Felipe le llevaba trozos de pan escondidos. Se sentaban juntos en la acera, conversando y riendo en voz baja. Yo los observaba desde la ventana, con el corazón hecho un nudo, sin saber qué hacer. Una tarde, los vecinos se indignaron. Doña Lourdes, la chismosa de la calle, vino a golpear las manos en la puerta con cara de asco. «Señor Marcos, esto es un absurdo. Su hijo jugando con ese tipo de niño va a traer enfermedades, piojos dentro de la casa». Sus palabras me cortaron como cuchillas. Algunos vecinos se unieron, soltando comentarios crueles. Decían que yo era irresponsable, que ponía en riesgo a Felipe. Un hombre mayor incluso dijo que si veía a ese niño merodeando de nuevo por nuestras aceras, le daría una paliza. Mi sangre hervía. Mientras tanto, el niño estaba allí, parado al otro lado de la calle, escuchándolo todo. Sus frágiles hombros temblaban, la mirada fija en el suelo, como si quisiera desaparecer de la vergüenza. Felipe gritó: «No hablen así de mi hermano», y eso solo empeoró la situación. Las risas burlonas resonaron. Abracé a Felipe, pero me sentía pequeño, impotente ante la maldad del mundo. El niño me miró con tanta tristeza que parecía preguntarme: «¿Tú también me abandonarás?». Quise correr hacia él, abrazarlo, decirle que todo estaría bien, pero mis piernas se paralizaron. Entonces el niño dio la espalda y comenzó a caminar solo por la calle empedrada. Cada paso suyo era como un golpe en mi pecho. Felipe lloraba en silencio, abrazando mi cuello, repitiendo: «Él no tiene a nadie, papá, solo nos tiene a nosotros». Cuando entramos, me sentí la peor persona del mundo. Me quedé recordando los ojos del niño, esa extraña culpa que no me abandonaba. Era como si mi alma gritara que le debía algo mucho mayor que comida o abrigo. Pasé la noche en vela, sentado al borde de la cama, escuchando la respiración de Felipe. Quería protegerlo de todo dolor, pero tenía la terrible impresión de que nuestra historia estaba unida a ese niño de una forma que aún no comprendía. De madrugada, lloré en silencio, pidiéndole perdón a Elena, donde quiera que estuviera. Tenía la sensación de haberle fallado también a ella, y me prometí que al día siguiente intentaría hacer lo correcto, aunque no supiera exactamente qué significaba eso. A la mañana siguiente, Felipe me despertó con una sonrisa cansada. «¿Vamos a buscar a mi hermano, papá?». La forma en que lo dijo con tanto amor me desarmó. Respiré hondo y le dije que sí, que lo haríamos juntos. Tal vez era una locura, pero algo más grande me impulsaba. Preparé un café fuerte, tomé un sorbo y tomé la mano de Felipe. Salimos por las calles del barrio llamando al niño, preguntando en las tienditas, panaderías, en las esquinas donde solía quedarse. Nadie sabía nada. Algunos solo hacían muecas o se burlaban. Felipe
no se rindió. Parecía tener una fuerza que no coincidía con su corta edad. Mamá me dijo en el sueño que no podíamos dejarlo solo otra vez. Sus palabras me erizaron la piel. No quise preguntar qué significaba otra vez. Me asustaba la respuesta. Después de horas caminando, encontramos al niño encogido detrás de un coche viejo, abrazándose a sí mismo. El alivio de Felipe fue tan grande que corrió y se lanzó sobre su hermano invisible al mundo, pero tan real para nosotros dos en ese instante. Me agaché junto a ellos con lágrimas en los ojos. ¿Quieres venir a casa con nosotros? Al menos darte un baño, comer algo caliente. El niño dudó, pero Felipe le tomó la mano con firmeza. Así dimos el primer paso para cambiarlo todo. En casa, Clara, mi esposa que ya no estaba entre nosotros, parecía estar en todas partes. Sentí su aroma al abrir el armario, vi su sonrisa en el rostro de Felipe. Era como si nos guiara, susurrando que ese era el camino correcto. Preparé un baño tibio y busqué ropa limpia que le quedaba a Felipe. El niño entró a la ducha desconfiado, pero salió con el semblante cambiado. Parecía más liviano, casi sonriendo. Felipe no se despegó de él ni un segundo. Esa noche cenamos juntos. Pasta simple pero que supo a fiesta. El niño miraba el plato con una gratitud tan profunda que me hizo llorar por dentro. Felipe rió, diciendo que mamá estaba allí con nosotros, feliz. Casi pude sentir a Elena acariciando mi hombro. Así, en un destello de valentía, comenzó a germinar la semilla de nuestra nueva familia. No sabía qué vendría después, pero por primera vez en mucho tiempo sentí una chispa de esperanza. En los días que siguieron, el niño, que descubrimos que se llamaba Daniel, comenzó a vivir con nosotros. Al principio era silencioso, comía despacio, dormía poco, como si en cualquier momento pudiera ser expulsado. Pero Felipe lo atrajo a nuestro mundo con una naturalidad impresionante. Juntos inventaban juegos en el patio, construían fortalezas de almohadas, compartían secretos infantiles a los que yo jamás tendría acceso. Ver a Felipe tan feliz al lado de Daniel encendió algo dentro de mí, una llama que pensé que había muerto con Elena. Poco a poco, Daniel se fue abriendo. Contaba fragmentos confusos sobre noches frías en las aceras duras, sobre personas malas que le robaban lo poco que tenía. Yo escuchaba con el corazón roto, sin saber cómo curar tanto dolor, pero me prometí que nunca más pasaría por eso. Empecé a buscar ayuda, fui a un centro de salud, hablé con trabajadores sociales, intenté averiguar si alguien buscaba a Daniel, pero nada. Ningún registro, ninguna pista de familia. Era como si hubiera surgido del viento o de los secretos que Elena se llevó consigo. Felipe no parecía sorprendido por nada. Siempre fue mi hermano, papá. Solo estaba esperando que lo buscáramos. La forma simple y absoluta en que lo dijo me hizo contener el llanto. Tal vez los niños ven verdades que los adultos complicamos demasiado. Pero mientras nuestra pequeña burbuja de amor crecía, afuera las críticas también aumentaban. Los vecinos murmuraban. Algunos empezaron a evitar a Felipe, diciéndoles a sus hijos que no jugaran más con él. El prejuicio mostraba sus dientes, implacable. Aún así, Daniel empezaba a florecer. Volvía del patio con el cabello despeinado, el rostro sucio de tierra y una sonrisa tímida pero sincera. A veces me abrazaba de la nada, y eso me rompía y me reconstruía al mismo tiempo. Poco a poco, yo también cambiaba. Empecé a llegar más temprano del trabajo, dejé las cervezas que usaba para anestesiar el dolor y comencé a vivir de verdad con mis niños. Éramos una familia extraña, pero completa a nuestra manera. Y fue en ese frágil período de calma que el peligro comenzó a rondar, silencioso, anunciando que lo peor aún estaba por venir. Una tarde, volví a casa y no encontré a nadie. La puerta estaba entreabierta, la pelota de Felipe abandonada en el patio.
Sentí que la sangre se me congelaba. Grité sus nombres, recorrí la calle, pregunté a los vecinos. Nada, cada segundo era un martillo golpeando mi pecho. Después de media hora de desesperación, vi un grupo de hombres cerca del campo abandonado. Uno de ellos sujetaba a Daniel por el brazo, sacudiéndolo con fuerza. Felipe lloraba a su lado, intentando liberar a su hermano. Mis pies se movieron solos, corriendo hacia ellos. Empujé al hombre, arrancando a Daniel de sus manos. ¿Estás loco? ¿Qué crees que estás haciendo?, grité. El sujeto, un tal Claudio que vivía en la esquina, escupió al suelo. Sacando a esta basura de aquí antes de que traiga desgracias al barrio. Vete a saber quién es el padre de ese mocoso. Tuve ganas de golpearlo, pero me contuve, abrazando a mis hijos y alejándome de allí. Daniel temblaba, el rostro marcado por los dedos sucios, la mirada perdida como un animal herido. Felipe me miraba suplicando seguridad, y eso dolía más que cualquier golpe. Al llegar a casa, cerré todo con llave. Preparé chocolate caliente, intenté distraerlos con historias, pero por dentro estaba hecho pedazos. ¿Y si la próxima vez hacían algo peor? ¿Y si llamaban a la policía para llevarse a Daniel? Pasé la noche en vela, sentado al borde de su cama, vigilando su sueño inquieto. Cada suspiro de Daniel estaba cargado de miedo. Cada vez que se movía, temía que despertara y huyera, convencido de que no pertenecía a ningún lugar. Por la mañana tomé una decisión. No importaba lo que dijera el mundo. Lucharía por Daniel como había luchado por Felipe desde el día en que nació. No permitiría que nadie destruyera nuestra familia, aunque fuera lo último que hiciera. Durante el desayuno, los miré y dije: ustedes son mis hijos, no importa lo que pase allá afuera, aquí dentro nadie va a quitarnos eso. Felipe sonrió, radiante. Daniel dejó escapar un sollozo y me abrazó tan fuerte que sentí que mi pecho se rompía y se recomponía al mismo tiempo. En ese abrazo hice una promesa silenciosa a Elena. Voy a cuidar de él, amor. Voy a cuidar de nuestros dos niños, aunque el mundo entero se nos oponga. Esa misma semana recibí una nota inesperada por correo, sin remitente, solo un sobre arrugado, escrito a mano. Dentro había una carta corta, con una caligrafía que me hizo sudar frío. Él es tuyo, cuídalo bien. Elena también amaba a ese niño. Las palabras nublaron mi mente, la carta temblaba en mis manos. Mi corazón latía fuera de mi pecho. ¿Qué significaba eso? ¿Cómo sabía alguien nuestro secreto? Si es que había un secreto. Y lo más aterrador, ¿quién había enviado eso? Le mostré la nota a Felipe. La leyó despacio, frunciendo el ceño, luego sonrió levemente. Te lo dije, papá. Mamá nunca se olvidó de mi hermano. La serenidad con la que lo dijo me dejó sin palabras. Era como si para él todo tuviera sentido desde el principio. Esa noche toqué la puerta del padre Antonio, de la pequeña iglesia local. Siempre respeté a ese hombre. Le conté todo, o casi todo. Escuchó en silencio, el semblante grave, luego tomó mi mano con fuerza. A veces, Dios escribe historias que no entendemos. Quizás ese niño esté contigo por un motivo mayor de lo que imaginas. Salí de allí con el peso de la duda y la ligereza de quien encuentra un poco de fe. Daniel nos esperaba en casa, con la mirada ansiosa. Al entrar, corrió hacia mí, como si temiera que yo también lo abandonara. Lo tomé en brazos, como tantas veces lo había hecho con Felipe. En los días siguientes comencé a investigar discretamente el pasado de Elena. Revolviendo cajas viejas, encontré un cuaderno con anotaciones extrañas, facturas de controles prenatales, ecografías, pero algo no cuadraba. Parecía haber registros de 2 bebés, 2 pequeños corazones. Fue entonces cuando lo entendí. Mi esposa había llevado gemelos, pero en el hospital solo me entregaron a Felipe. Y nadie nunca me explicó nada. En ese momento estaba tan destruido que acepté cualquier versión. La revelación cayó sobre mí como un rayo. Daniel era mi hijo, mi sangre, el hermano gemelo de Felipe, perdido en algún error, abandono o crimen que aún debía entender.
Pero ahora, nada de eso importaba tanto como el hecho de que finalmente estaba en casa. Llamé a Daniel y senté a los dos hermanos frente a mí. Ustedes son hijos de la misma madre, del mismo padre. Son hermanos no solo de corazón, sino de sangre. Y les prometo que los protegeré hasta mi último día. Nunca olvidaré el llanto aliviado de Daniel al escuchar eso. La noticia no tardó en circular. Alguien, tal vez algún vecino venenoso, difundió rumores por la calle de que yo había secuestrado al niño de algún lugar. Pronto vinieron trabajadores sociales, gente del consejo tutelar, queriendo entender quién era Daniel y por qué vivía conmigo. Tocaron a mi puerta una fría mañana. 2 coches oficiales se detuvieron frente a la casa, atrayendo la atención de todos los chismosos del barrio. Daniel se aferró a mi pierna temblando. Felipe se quedó de pie, protegiendo al hermano con su pequeño cuerpo. La trabajadora social habló con una voz demasiado dulce para ser sincera. Necesitamos llevarnos al niño por un tiempo, hasta aclarar todo. Es protocolo. Mi visión se nubló. No podían llevárselo ahora después de todo. Después de que finalmente tuviéramos una familia de nuevo. Intenté argumentar, mostrar papeles, la misteriosa carta, incluso las viejas ecografías. Pero solo repetían el mismo discurso vacío. Daniel lloraba en silencio, el rostro enterrado en mi pierna. Felipe gritaba, «¡No se lleven a mi hermano!». Entonces hice lo impensable. Cerré la puerta y me quedé delante, los brazos abiertos. «No se lo van a llevar. Si quieren, tendrán que pasar sobre mí». Mi voz salió firme, aunque mi corazón latía desbocado. Nunca he sido hombre de confrontaciones, pero por mis hijos enfrentaría al mundo. El alboroto atrajo a más vecinos. Algunos filmaban con sus teléfonos, otros murmuraban que me había vuelto loco. Pero en medio de ese caos sucedió lo inesperado. El padre Antonio apareció, avanzó hacia nosotros y puso la mano en el hombro de la trabajadora social. «Conozco a esta familia. Ese niño estaba abandonado. Aquí tiene amor, techo, comida. ¿Dónde estaba el Estado cuando dormía en las calles?». El padre tenía una calma imponente que desarmó parte de la hostilidad. La mujer respiró hondo, visiblemente incómoda. Un policía que acompañaba la escena también parecía dividido. Miró a Daniel, tan aferrado a mí, y luego a Felipe, que sollozaba pidiendo, «No se lleven a mi hermano, señor». El hombre suspiró, se frotó la frente y negó con la cabeza, dando un paso atrás. Ese día logré mantener unido mi mundo por un hilo, pero sabía que no era el final de la lucha. Era solo el primer gran enfrentamiento de muchos que vendrían. Las semanas siguientes fueron un infierno. Recibí citaciones, tuve que comparecer en el juzgado, responder cuestionarios interminables. Me sentí humillado, como si fuera un criminal por querer proteger a mi propio hijo, pero me mantuve firme. Por ellos. Felipe tuvo fiebre por la ansiedad. Daniel volvió a tener pesadillas casi todas las noches, murmurando, «No me dejes, papá. Por favor, no me dejes». Los abrazaba a los dos, intentando transmitir una seguridad que ni yo mismo sentía. En el tribunal enfrenté a abogados fríos, psicólogos que no me conocían, trabajadores sociales que solo veían documentos. Pero cuando me pidieron que hablara, miré a Daniel y a Felipe en el banco del fondo y lo dije todo con el corazón abierto. Ese niño no es solo un expediente para ustedes, es mi hijo, el hermano de mi otro hijo. Fallé antes, porque no lo supe, porque nadie me dijo la verdad, pero no voy a fallar ahora. Si quieren, pueden arrestarme, pero no los van a separar otra vez. No. Un silencio pesado se apoderó de la sala. El juez, un hombre canoso de ojos cansados, me miró fijamente. Luego miró a Daniel, que lo observaba con lágrimas contenidas, sosteniendo la mano de Felipe. Fue un momento eterno. Entonces, el juez respiró hondo y dijo, «De acuerdo con los informes psicológicos, el testimonio del padre Antonio y la documentación que ha presentado, no encuentro motivos para separarlos en este momento.
Este proceso continuará, pero mientras tanto, el niño quedará bajo su custodia. Un llanto colectivo estalló. Daniel corrió hacia mí, se lanzó a mis brazos. Felipe saltaba, reía y lloraba al mismo tiempo. Me derrumbé allí mismo, abrazando a mis hijos, sintiendo que el peso de meses de miedo finalmente se disolvía. Desde un rincón del tribunal vi a algunas personas emocionadas. Incluso la trabajadora social secó discretamente una lágrima. Tal vez, por un instante, vieron más allá de los protocolos. Vieron a un padre intentando mantener a su familia unida. Salimos de allí tomados de la mano, yo en el medio, Daniel y Felipe a cada lado. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que lo peor había pasado. Pero lo más hermoso aún estaba por venir. De regreso a casa, fuimos recibidos por vecinos que, avergonzados, trajeron pasteles, dulces e incluso juguetes para los niños. La victoria en el tribunal había traído un aura diferente al barrio, como si la gente finalmente entendiera que nuestra familia no era una aberración. Felipe no se despegaba de su hermano. Jugaban en el patio hasta tarde, inventando historias de caballeros y dragones, como si todo el peso del mundo hubiera desaparecido de sus pequeños hombros. Daniel sonreía de verdad, una sonrisa que iluminaba incluso el rincón más oscuro de mi alma. Pero no todo fue tan simple. Aún había burocracia, visitas de seguimiento, informes interminables. Tenía que demostrar todos los días que era capaz de cuidar de ellos. Era agotador, pero lo haría 1000 veces sin quejarme. Por la noche, Daniel comenzó a dormir profundamente, sin pesadillas. Se despertaba llamándome papá con naturalidad, como si siempre hubiera estado allí. Felipe, orgulloso, decía: ¿viste? Te dije que él era mi hermano. Ahora todos lo saben. Empecé a escuchar risas resonando por la casa, ver juguetes esparcidos, tener a quienes me abrazaran al llegar del trabajo. Era caótico y maravilloso. Descubrí que el amor, incluso cuando es desordenado, es lo que realmente hace un hogar. Algunas personas todavía torcían el gesto, claro. Siempre hay quienes prefieren el prejuicio al afecto. Pero estaba tan ocupado construyendo nuestra vida juntos que dejé de prestarles importancia. Lo que importaba estaba dentro de nuestras 4 paredes. Empecé a planear pequeñas reformas. Una litera nueva para su habitación, quizás una casita de madera en el patio. Quería darles todo lo que pudiera. No compensaba el pasado, pero era el futuro que podía ofrecerles. En las tardes perezosas, nos sentábamos los 3 en el sofá a ver dibujos animados. Daniel apoyaba la cabeza en mi hombro, Felipe al otro lado, abrazando a su hermano. A veces cerraba los ojos solo para eternizar ese momento. Fue así como entendí: el dolor que viví antes no fue en vano, porque me preparó para amar a estos niños con una fuerza que no imaginaba tener, y para comprender que la familia es mucho más que sangre o papeles, es a quienes eliges no abandonar. De a poco, también comencé a ayudar a otros niños del barrio. Organicé donaciones, reparé juguetes viejos, hablé con padres que también temían abrir el corazón por culpa de los prejuicios. Quería que nadie más pasara por lo que Daniel vivió. A veces recibía mensajes anónimos, historias de personas que se inspiraron en la nuestra. Eso me emocionaba más de lo que puedo explicar. Si nuestro camino sirvió para encender una luz en otros rincones, entonces cada lágrima valió la pena. Felipe siempre decía que, cuando creciera, quería ser como yo, pero con una casa más grande para que entraran todos los amigos y hermanos que quisiera adoptar por el camino. Daniel reía a carcajadas y decía que sería el ingeniero que construiría todo eso. Elena seguía presente, en sus sonrisas, en sus gestos, hasta en la forma en que Daniel silbaba una canción que juraría que ella tarareaba. A veces creía oírla susurrando consejos en el viento. La vida no se volvió perfecta.
Seguíamos teniendo cuentas ajustadas, miedos tontos y días difíciles, pero ahora sé que la felicidad es eso mismo, un montón de imperfecciones rodeadas de amor verdadero. Y cuando miro a mis dos niños dormidos, entiendo que apenas estamos comenzando. Nuestro futuro es un libro en blanco, listo para ser escrito por esas pequeñas manos que tanto confían en las mías. Si alguien me preguntara cuál fue el día más importante de mi vida, no diría mi boda ni el nacimiento de Felipe. Diría aquella noche extraña en la que mi hijo señaló un callejón oscuro y dijo: «Papá, él estaba en la barriga de mamá conmigo». Porque fue ahí cuando el destino llamó a mi puerta, o mejor dicho, gritó en la acera, exigiendo el valor de abrir el corazón. Fue ahí cuando entendí que el amor no es solo lo que sentimos, es lo que elegimos hacer, incluso temblando de miedo. Muchas personas pasan la vida entera buscando grandes milagros, luces en el cielo, señales divinas. El mío vino en forma de un niño sucio, de ojos cansados, que solo quería ser visto y amado, y por poco lo dejó pasar. Hoy sé que la verdadera riqueza no vive en cofres ni en cuentas bancarias. Vive en las risas tontas antes de dormir, en las manitas que me agarran en la noche, en el sonido de papá, dicho con confianza. Si tú, que me escuchas ahora, tienes miedo de abrir una puerta, de acoger, de entregarte, hazlo igual, porque a veces eso que temes es exactamente lo que llenará el vacío que hay dentro. Elena se fue demasiado pronto, pero me dejó el mayor regalo que podría haberme dado. 2 hijos extraordinarios que me enseñan cada día el poder de entregarse, de perdonar y de tener esperanza. La vida no siempre tendrá sentido. Va a doler, te pondrá a prueba, te romperá, pero cuando eliges amar a pesar de todo, también te reconstruye de una forma aún más hermosa. Entonces, si un día escuchas un llamado extraño, una pequeña voz diciendo: «Mírame, ámame, acéptame», no lo ignores. Puede ser la oportunidad de transformar toda tu historia. Y recuerda, el amor no es perfecto, pero es lo que hace que la vida valga cada segundo. Ahora, si puedes, abraza a quienes amas, porque al final eso es lo único que realmente importa.